Bueno, vamos a la otra cuestión de estricta actualidad. Lo anunciábamos al principio del programa. Esta madrugada fallecía Carmen Franco Polo, hija del general Franco, jefe del Estado entre 1936 y 1975. Carmen Franco había dedicado los últimos años de su vida a defender la figura de su padre, fallecido hace 40 años, pero que la política española trae una y otra vez a la actualidad, seguramente para ocultar sus propias grietas. Hablaremos de Carmen Franco y lo vamos a hacer con dos personas que la conocieron muy bien. Gonzalo Fernández de la Mora, presidente de la Fundación Francisco Franco. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Jaime Alonso, patrono de la misma fundación. Muchísimas gracias por estar aquí, porque además el funeral por el eterno descanso de Carmen Franco ha sido hace un instante, hace muy poquitos minutos aquí en La misa en el velatorio, sí. No el funeral, sino la misa. La misa y el velatorio, efectivamente, porque... Bueno, ¿cómo era Carmen Franco? Yo la conocí hace 10 o 12 años nada más. Recuerdo la primera vez que la vi fue una entrevista que le hicimos para la revista Razón Española, la revista que fundó mi padre. A mí me sorprendió la facilidad, primero, con la que concedió la entrevista y, segundo, la franqueza con la que contestó a todas las preguntas que le dirigimos. Una mujer con una confianza en sí misma y un concepto de la vida, digamos, como servicio, que naturalmente emana probablemente de la figura de su padre. Jaime. La verdad es que era una mujer para todas las horas, que diría un clásico. ¿Qué significa eso? Que era una excepcional mujer como persona, que tenía y había tenido unas etapas en su vida desde su juventud excepcionalmente diferentes a cualquier otra. Había vivido la primera etapa de adolescencia y juventud primera en un conflicto brutal, había vivido la tensión de la Segunda Guerra Mundial, había conocido las mieles del éxito, del triunfo y del gobernante con mayor proyección de la historia de España desde los Reyes Católicos, y luego vivió la deslealtad, la traición y esa amargura de la plenitud que te lleva a no reconocer a los que hace 4 días te adulaban, claro, y que con posterioridad te preteren. Todo eso el poder lo llevarlo da, efectivamente, con la grandeza que ella lo llevó, con el estoicismo y con la sonrisa que ella le caracterizaba en todas las reuniones, es notablemente difícil. Hay una cuestión interesante, Gonzalo, y es que en realidad ella nunca se metió en política. Es decir, su vida personal fue completamente al margen de la vida pública. Bueno, llevas el apellido que llevas, pero en fin. Después tampoco se ha prodigado nunca en declaraciones, ni siquiera cuando la ley de memoria histórica y otros elementos del mismo carácter han hecho que uno pudiera salir legítimamente a defender la memoria de su padre. ¿En qué medida la herencia histórica de su padre determinó la vida de Carmen Franco? Hablo de la histórica, no de la familiar, etcétera. Ella, desde luego, tenía clarísimo que dentro de sus obligaciones en la vida, una de ellas, naturalmente, era defender a su padre, y siempre lo ha hecho. Pero al mismo tiempo, ella pensó que lo mejor que podía hacer es no tener ningún tipo de actividad política o, si quieres, pública. Ella decidió que su vida tenía que ser una vida privada y lo mantuvo sin ningún tipo de concesión a lo largo de toda su vida. Yo quisiera contar una anécdota sobre ella, por ejemplo, en aquella primera entrevista hace 10 o 12 años. Ella nos contó que de joven, de niña, siempre que salía a la calle le acompañaba un soldado. De alguna manera, no explico el motivo, yo doy por hecho que su padre, general Franco, cuando estaba en Zaragoza, pues pensaba que no era seguro que su hija se pudiera pasar por la ciudad sola. Pero claro, se te da una perspectiva de cómo puede reaccionar ante la vida una mujer que está acostumbrada a que su vida es militar en todos los aspectos, incluso cuando sale a pasear a la calle. Incluso ella tenía una relación particularmente, bueno, no diré que cercana, pero en absoluto hostil, amable con la familia real y con don Juan Carlos en particular, o al menos es lo que se ha vendido. Era muy discreta y a nosotros, particularmente en la Fundación, casi siempre hablábamos de las cuestiones que nos concernían y tratábamos los asuntos de la Fundación en cuanto a memoria, actividades, etcétera, de la obra de su padre. Tenía una frase muy acertada, pero que por su edad y circunstancias probablemente
no se daba cuenta que hoy el combate, porque ella sostenía que la obra de su padre y a Franco se defendía por sí misma. Entonces, bien, es cierto que se podría defender por sí misma, pero es cuando nadie le ataca. Pero cuando la mentira se instala como relato de la historia, hay que combatir, hay que defender la verdad y hay que estar en todos los medios de comunicación y, por supuesto, en la calle si hace falta. Entonces, esa era su lejanía del problema. Y viene muy a cuento de otro asunto que quería ponerles encima de la mesa, porque al final es la cuestión crucial, es decir, es la Fundación Franco. En condiciones normales, lo suyo sería que un personaje que ha gobernado España durante muchísimo tiempo, pero que ha muerto hace muchísimos más años que los que él gobernó, pudiera ser, en fin, digerido por la sociedad española como lo que es, como parte de la historia. No es así, sin embargo, y en medio queda una obra, una construcción, una tarea como la de la Fundación Francisco Franco, que normalmente debería ser simplemente digamos, divulgativa, informativa, documental, pero que al mismo tiempo, por las circunstancias, ayer mismo contábamos aquí, por ejemplo, la retirada de la calle de José Antonio en Boadilla del Monte, so pena de quitarle al ayuntamiento todas las subvenciones que recibe, que es una auténtica barbaridad, digo, por las circunstancias, se ve convertir en una especie de plataforma de resistencia, en un parapeto. Quería decir una cosa a propósito de tu pregunta anterior sobre el rey Juan Carlos, el anterior jefe del Estado, que no sé si recordaremos que asistió al entierro de doña Carmen, o sea, la madre de la duquesa de Franco. Y siempre ha mantenido una relación, si quieres, no cercana, pero desde luego de simpatía, no solamente con la duquesa de Franco, sino en general con su familia, con sus hijos. En cuanto a la Fundación. La tarea de la Fundación. En primer lugar, quiero señalar que la duquesa de Franco ha sido, durante todos los años que yo la he conocido como patrono de la Fundación, hace 15, ha sido el principal soporte de la Fundación. En primer lugar, es el patrono que mayor aportación económica ha dado a lo largo de todos estos años. Y sobre todo, yo diría que su actividad principal ha sido que nunca ha dicho que no a la Fundación a nada. Que le hemos invitado, oye, ¿puedes presidir este acto que nos gustaría? Ahí estaba la duquesa. ¿Quieres participar en tal convocatoria? Ahí estaba. O sea, yo jamás he conocido un no a ninguna cosa que le haya pedido para la Fundación a lo largo de estos años. ¿Cuál es la tarea de la Fundación en este momento? La Fundación se encuentra, digamos, en un entorno, ¿cómo te diría yo?, mediático, claramente hostil, y nuestra labor de difusión de la obra y del pensamiento de Francisco Franco sufre altibajos, pero últimamente la capacidad de reacción de la sociedad española mejora extraordinariamente. Yo creo que mucho más a raíz de la proclamación de la República Catalana. Porque, claro, muchísimos españoles durante muchos años se han creído que todas las mentiras que contaba el actual régimen eran verdad y que el Estado de las Autonomías reforzaba la unidad de España, en fin, y todas las cosas que han estado contando los políticos. Pero, claro, ante la realidad que no se puede ocultar, pese a las palabras de Mariano Rajoy que has pronunciado hace poco, claro, ha habido un referéndum y ha habido la proclamación de la República Catalana. La gente dice, oye, pero por fin, esto con Franco no hubiera pasado. Y hay una corriente de simpatía y de apoyos notabilísima que no habíamos recibido desde hacía décadas. Nos quedan apenas 2 minutos y yo querría consumirlos, Jaime Alonso, con un asunto que también tiene que llevarnos a la actualidad política inmediata. Tú concretamente eres responsable del apartado memoria histórica, digamos, dentro del patronato de la Fundación Francisco Franco. En la actual situación, ¿cómo estamos de parapetos y sacos terreros? Pues yo te diría que estamos ya en una fase de contención de la ley y ya, digamos, preparando el ataque. El mejor ataque es una buena defensa y al revés, la mejor defensa es un buen ataque. Con lo cual, solapando ambos conceptos, la ley de memoria histórica es una ley de derribo de la historia, es una ley anticonstitucional claramente, muy en contra de la cultura de una nación y de un pueblo, que crea una especie de Alzheimer colectivo o una hemiplegia al entender nada más como histórico valorable una parte de lo ocurrido en España. No se valoran las circunstancias ni tampoco se analizan los hechos. Es un puro relato ficticio, falsario, interesado y deslegitimador. Con ello, ¿qué es lo que se pretende? No deslegitimar a Franco, que por sus obras, por sus hechos, como coge España en el caos, en la ruina y en un enfrentamiento civil
y cómo termina convirtiendo España en un país industrializado y la octava potencia del mundo, se explica, como decía su hija muy bien, por sí mismo. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que ¿por qué es el ataque 80 años después a Franco y 40 años después de haber fallecido? Porque lo que se pretende es deslegitimar la obra de Francisco Franco. Lo que pretende la izquierda es absorber el poder, totalizar el poder, no tener más oposición porque has deslegitimado la transición, la monarquía, y a la propia derecha, que no podrá negar que es franquista, como no lo podrá negar el propio rey. Gonzalo Fernández de la Mora, presidente de la Fundación Francisco Franco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Jaime Alonso, patrono de la misma fundación, lo mismo, muy agradecido en este día en el que informamos, contamos y comentamos el fallecimiento de Carmen Franco, hija del anterior jefe del Estado, del anterior. Muchísimas gracias a los dos.